En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazos calados. Ya estamos, volvimos. Después de un tiempo que no hacíamos producción de este programa que se llama Ruda, que está pensado, le cuento como siempre al invitado, para que sea un espacio de los que nos dedicamos a la cosa pública, a trabajar en lo público, a la política y al Estado, que siempre que estamos en los lugares de intimidad del trabajo discutimos, debatimos, charlamos cosas y a veces son muy interesantes y no queda ese registro, no queda esa charla, no queda esa opinión. Y muchas veces la gente piensa que estamos alejados de la realidad o en cualquier tema. Y por ahí estamos preocupados, trabajando, discutiendo. Y bueno, la idea de este espacio, le cuento a Daniel Boto, que es nuestro invitado de hoy y le agradecemos que haya venido, es tener ese tipo de charla que tenemos siempre en el Consejo Deliberante. Daniel es el secretario administrativo del Consejo Deliberante y concejal electo a partir del 10 de diciembre de este año. Una persona con mucha trayectoria legislativa en el distrito de Marcos Paz, pero además es el apoderado de Fuerza Patria. Así es. Ha sido apoderado de Unidad Ciudadana, apoderado del Frente de Todos, Frente para la Victoria. del Frente para la Victoria y de todos los frentes de la concertación, de todos los frentes políticos que el movimiento nacional fue armando en Marcos Paz. Radical de origen, sí. Hincha de River como pocos conozco. No soy el único, somos mayoría, así que yo tengo, tenés que conocer más. El escalafón de los hinchas de River debe estar, ¿cómo es? El cantor, el que le hizo el himno a River. ¿Cómo es este? Lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre, Daniel Boto, así bien. Sí. Primero. Como que no me acuerdo el nombre. Así que Dani, bienvenido, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. La idea era, como eje central de la charla, charlar un poco de la elección que tuvimos recientemente, las dos elecciones que tuvimos recientemente, sí. La experiencia de la boleta única. Este espacio es un espacio para tener diferencias, divergencias y que eso enriquezca. Vos sabés que yo estoy en contra de la boleta única y yo sé que vos estás a favor de la boleta única, así que vamos a charlar sobre eso, pero también un poco de tu experiencia, ¿no?, en la política. ¿Cuándo fue tu primer momento, tu primera actividad? Yo empiezo a militar en el radicalismo en 1983, de la mano de Alfonsín, del radicalismo, y fui siempre colaborador y trabajamos en todos los procesos radicales hasta el 2003, que ahí ya con Ricardo, unos años antes, en el 2001, cuando fue la alianza, medio nos separamos y empezamos a trabajar en otra propuesta, y en el 2003 presentamos nuestra lista acompañada por los radicales en ese momento, pero como concertación ya separado, y bueno, de ahí siempre trabajando como apoderado, referente, y bueno, trabajando siempre en política, en el armado electoral. La última interna radical en la que metiste la cuchara, ¿cuál fue? Y fue en la que elegimos candidato a Pedro Ragone, que iba de candidato a intendente, allá cuando De la Rúa fue electo presidente, y él era candidato a intendente acá de los radicales. ¿Y esa fue tu última vez en el...? No, porque en el 2003 fuimos como una alianza y llevábamos a la lista, digamos, el radicalismo estaba integrado a la concertación. Pero porque ahora estás un poquito alejado del partido. Sí, si bien sigo afiliado en el sentido práctico, pero sí, me he alejado por cuestiones obvias y no los dirigentes nacionales y provinciales del radicalismo ya hace rato que no siento que me representen. Más allá de estar afiliado, yo creo que las personas, más allá de estar afiliado a un partido, no estás afiliado a un cambio ideológico dentro de los partidos. Es decir, yo soy radical, comulgo la idea de lo que es la socialdemocracia de Alfonsín y para atrás, pero no me siento representado por
la gente que está en este momento conduciendo el partido y es más, estoy totalmente en contra. El rumbo. Claro, se ha derechizado. Allá cuando Vidal fue gobernadora, regalaron el partido en la provincia para tener un vicegobernador y algún que otro ministro. Y yo creo que es así. Che, contame un poco del radicalismo del 83, de ese momento que se vivía, y qué viste vos ahí que dijiste, bueno, este es mi lugar para participar. Primero veníamos de un proceso, yo tenía 18 años porque alguna vez lo tuve. Ahora andás que 22, 23. Y ahora estoy un poco más grande. No, pero yo empezamos a militar con gente amiga acá en Marcos Paz, inclusive Ricardo Cruchet, estábamos ahí. Y fuimos a trabajar, o sea, era que vuelva la democracia, se trabajó con el regreso de las libertades, del poder vivir en paz. Y empezamos con eso, y Alfonsín yo sentía que estaba... Que todavía estaba la dictadura, pero en retirada. Sí, digamos, estaba en retirada. Post-Malvinas, decís vos. Claro, post-Malvinas, que fue cuando se convoca... meses antes de Malvinas, que habían dicho que las urnas estaban bien guardadas, después post Malvinas que nos cagaron a palo cuando fuimos antes de la guerra a Plaza de Mayo, y después salió el tema de la guerra y bueno, acá estamos, es decir, a partir de ahí siempre milité dentro de ese espacio. Ahí a lo que a vos te atraía era la participación democrática, las libertades. Por supuesto. Era eso lo que te movía. Era eso lo que te movía, buscar la paz. Yo me acuerdo que íbamos a recitales de... ¿cómo era el nombre que íbamos todos de blanco? Piero, sí. En la cancha, si no me acuerdo mal, era la cancha de Atlanta o de Ferro, una de esos estadios era. Íbamos a los recitales y todo de blanco pidiendo paz, pidiendo León Gieco, toda esa movida, tanto cultural como política, y una necesidad que teníamos de poder salir a la calle con la democracia, ¿no? ¿Vos viste ahí una unidad del pueblo argentino en ese sentido? Más allá de que la opción que presentó el peronismo también sacó muchísimos votos, ¿no? Claro. ¿Viste ahí algún criterio de unidad? Estaba, a ver, unidad. Viste que hoy estamos bastante tirando para el lado distinto. Me refiero a decir, bueno, hoy el objetivo de la sociedad era el retorno a la democracia. Yo creo que sí. El objetivo de la democracia era que volviera la democracia, poder tener libertades, poder conseguir vivir tranquilo, porque se vivía nervioso y ideológicamente, si bien estaba bien dividido, en ese momento eran peronistas y radicales, y la derecha estaba representada por lo que sería Frondizi, digamos la idea de derecha de Alzogaray en ese momento, y dentro de, como siempre dentro de los movimientos tenés, digamos, nosotros estábamos en una línea, había línea nacional, que era la que encarnaba Balbín, y bueno, después estaba la línea de Alfonsín dentro del radicalismo, y en el peronismo estaba Ítalo Luder junto, bueno, entonces era... Y la rama sindical era muy fuerte. La rama sindical era muy fuerte, muy fuerte. Lorenzo Miguel, Pepe, otro, bueno, sí, muchos. Dani, y me interesa ese punto, porque, viste, yo estoy medio obsesionado ahora con el nivel de fragmentación que tenemos en la Argentina. Sí. Veo como que, si bien hay espacios políticos distintos, cada uno tiene una idea de país que es absolutamente antagónica a la otra y casi como irreconciliable. Y por ahí lo que interpreto así a priori de lo que vos me contás de la época es, había una idea, un proyecto, la sociedad tenía un proyecto de recuperar la libertad, la democracia, y en las urnas se definía quién expresaba mejor esa idea, sí, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Está la famosa tarde en la que se quemó el cajón con el escudo. Eso fue terrible, el Niño Iglesias quemando el cajón. También de la rama sindical. Quizá la gente entendió que expresaba mejor el no quería momento, más miedo. Claro, y lo expresaba el radicalismo. Claro. En cambio hoy no pareciera que la sociedad tiene una idea de Argentina y está buscando a ver quién es el que mejor la representa, sino que pareciera que hay
Yo después vamos un poquito a los números, pero no pareciera haber una idea de país. Eso a mí me preocupa mucho, viste, que cada provincia resuelva su tema y después Sí, vemos que hay una fragmentación. Había líderes nacionales, hoy yo no veo que el radicalismo haya, digamos, líderes nacionales, entonces hay una fragmentación de las distintas provincias, pero sí, y veo más virulencia ahora, en el sentido de, en aquella época por ahí había más violencia física, porque era real, existía, sí. pero había otros códigos, había una militancia por las ideas, donde estábamos hasta las 3, 4 de la mañana desde pintando pasacalles o pintando los cordones y trabajando, y salíamos y tratábamos de vender nuestra idea, ir casa por casa. Hoy se mantiene muy poco, en algún porcentaje, esa idea de la militancia, pero sí creo que también hay una degradación de los líderes, pero no personalmente, en el sentido que los liderazgos. El liderazgo duran menos, son efímeros, es algo que pasa. Alfonsín, cuando llega a ser líder, tenía una trayectoria atrás en derechos humanos, en política. Hoy hay líderes que lo fabrican en unos meses a través de la televisión, las redes, y eso no lo veo bien. O sea, porque en definitiva, vos fíjate que hoy pasa todo rápido. Pasan los líderes, ya nadie habla del triple femicidio que hubo hace 20 días, por ahí. Una cosa atroz. Ya pasó, una cosa atroz. O por ahí, o Dani, lo que pasó en Córdoba con el hombre que secuestró al hijo, que mató a la por ahí suegra. lo que recién estábamos hablando antes de que empiece el programa, que es lo que está ocurriendo en Río de Janeiro ahora, Sí, que a mí terrible. me pasó de hablar con 4 o 5 personas y cuando le comenté la situación me dijeron, ¿qué pasó? No estoy Claro. muy al tanto. Y es algo Todo atroz. todo pasa. Entonces, como decía el viejo presidente Lafa, ¿no? Rondona. Don Rondona, todo pasa. Y yo creo que también, entonces la política se maneja así también, muchas Ahí cosas. un poco esa idea que estamos charlando de que había en ese momento, quizás se materializa, se plasma, se puede ver en el momento del levantamiento militar y la actitud de Cafiero, ¿no? Con Alfonsín. Claro, Eso pareciera difícil hoy. hoy parecería difícil. Cafiero como que dijo, somos totalmente distintos, pero en este punto no. En este punto no se jode. Había 4 o 5 temas que no se tocaban, es decir, salimos todos esa Semana Santa. Exacto. Después discutimos 87, si el acuerdo que hizo Alfonsín estuvo bien, no estuvo bien. Hay que pensar, hay que ponerse en ese momento que el país estaba todavía con mucho poder militar, mucho poder, porque la estructura había quedado. O sea, si bien se iba cambiando muy de a poco, y bueno, ese miedo que nos hizo salir a todas las calles donde estaba en el balcón Alfonsín, Cafiero, gobernadores peronistas, dirigentes peronistas, radicales. Cafiero, si tenemos que poner en palabra, en ese entonces era como que era el presidente puesto para 1 año y medio, ¿no? Claro. Después claro. pasó lo de Menem, pero en ese momento Cafiero era el hombre del peronismo. Era el hombre del peronismo y el hombre que se hablaba Gobernador de que era de la el provincia. gobernador de la provincia de Buenos Aires, y era quien se hablaba de que iba a ser el próximo presidente de la nación, ya por parte del el candidato del peronismo con muchas posibilidades. Y después, Dani, viene la derrota con Menem, del radicalismo. Sí, pero ¿Qué viste eso y cómo? Primero hay que hablar del peronismo y la renovación, es decir, la pelea, la interna Menem-Cafiero, que Menem, digamos, rompe el molde y logra que el peronismo sea más llamativo, en el sentido, Menem era un tipo diferente, con ideas diferentes, con palabras, salariazo, un montón de cuestiones que hizo que mucha gente votara al peronismo, y que no sé si lo hubiese votado al peronismo si era Cafiero. O sea, creo que es el primer paso para... Después Menem fue una persona en la cual ideológicamente yo no compartía, una persona que empezó a simplificar la política en frases, en decir tonterías, pero una persona muy hábil políticamente, muy hábil políticamente. Yo a veces pienso, viste, que
como las fronteras. Viste que si vos vas hacia Chile, Sí. no es que cruzás la línea y de este lado hablan todo como nosotros y de aquel Sí, lado son todos. sí, sí, sí. Ya cuando traes Mendoza ya hay un acento parecido, Claro. un ambiente parecido, y cuando cruzás a Chile al toque es muy parecido a Mendoza. Lo mismo que Entre Ríos con Sí, o el con norte Uruguay, argentino, o- Bolivia con claro, Argentina. No como es que no es que donde termina una línea termina. Claro. Yo No, no. pienso que con las épocas pasa un poco lo mismo. No es que el siglo XX terminó el 31 de diciembre de 1999. Sí, y arrancamos el otro día en otra historia. Terminó en la caída del muro de Berlín, así como... Sí. Y después, cosas que pasaron del otro lado fueron como resabios del siglo XX, ¿no? Y Menem por ahí fue el primero que entendió que había terminado el siglo XX y que venía otra cosa. Quizá. Y él cuando habla de la muerte de las ideologías, Menem fue la primera persona que yo escuché al menos, que hablaba del final de las ideologías, como algo de que se acabó eso que es el peronismo, el radicalismo. Él convoca como algo novedoso en ese momento, convoca a la UCD, Sí, sí. tanto en la parte económica y en algunos otros. Acuérdense de María Julia, que fue ministra importantísima dentro del gabinete, a cargo de muchas áreas, y de la famosa, junto con Dromi, las privatizaciones de los activos del país, ¿no? Entonces, el peronismo, creo, una gran parte del peronismo acompañó, hubo otros que no, pero gran parte del peronismo, digamos, llegamos a la locura que la UCD votaba junto con el peronismo. Sí. Pero bueno, el hombre Hay ganó 3 veces. Una reforma laboral, creo, Sí. ahí, ¿no? Hay una mini reforma laboral, Que los votos de la UCD permiten que la ley Claro. salga, claro, y algunos votos del peronismo votaron en contra. votaron en contra. Sí, 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 sí. Igual que la ley de las AFJP. Paro, si te alcanzo un mate. Mira. No, está bien, está bien. El tema de las AFJP, que salió con votos de la UCD y con votos peronistas en contra, junto con los Y radicales. ahí el radicalismo estaba yo ahí empiezo, ahí se me prende la compu a mí, más o menos, aunque Sí. me acuerdo de los 80. La figura de Alfonsín continúa siendo fuerte, Sí, 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 sí. pero recuerdo a Angelós, Claro. de la Rúa como una De la Rúa figura. era en ese momento, existía el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, era municipalidad que dependía, bueno, y él era el hombre fuerte de radicalismo, era de De la la ciudad. Rúa. De la Rúa, Alfonsín era como el gurú que lo iban a consultar, pero él se había quedado al margen de muchas cuestiones, y Angelós había perdido las elecciones nacionales contra Menem. Acuérdate que la campaña de Angelós era con el lápiz rojo, es decir, No me acuerdo de eso. claro, Angelós cuando hace la campaña, Pero sí me acuerdo del eslogan de la canción. claro, Sí, me lo que, acuerdo. que era un lápiz rojo tachando los gastos que eran inservibles, o que no nos... Era no- parecido ahora. Es muy como parecido. el afuera. afuera, ¿De claro, Milei? ahora No inventó nada Milei, basta ¿no? de acá, afuera, siempre es lo mismo, o sea, el lápiz rojo No me acuerdo de eso, Dani. tachar, sí, googlealo, que era la campaña, era con eso que era eso, o sea, Pero eso en la elección contra Menem. claro, la primera elección se la gana Angelós. Menem Angelós. Angelós, claro. La segunda, había un Masachesi, gobernador Sí, de sí. Río Negro, creo que era. Sí, señor, sí. Que fue congresal, Fue congresal. Constituyente. Constituyente, sí, sí. Constituyente, sí. Sí, me lo acuerdo. Después, en el medio estuvo la reforma constitucional, que la impuso Menem con un acuerdo de Olivos. ¿Se acuerdan del acuerdo de Olivos con Alfonsín? Sí, sí. Y bueno, la vida siguió, y después vino la caída de la Rúa, o sea, Claro, ahí quiero ir, porque estaba viendo el recorrido del radicalismo en esa década del 90, que uno la tiene muy marcada por Menem, y vos ahí contaste que vos con Ricardo Curuchet, en eso que se fue armando, Y como muy la lentamente. alianza, sí. se fueron corriendo, o como quedaron al margen. un Porque era poco una de eso. alianza electoral, como han pasado con muchas alianzas. Yo
yendo a la actualidad, no creo que el Congreso, así la foto ahora que dicen violeta, celeste, no, va a haber corrimientos, va a haber nuevos bloques, porque son alianzas, si no son de abajo, no sirve. Todo. Ustedes veían que eso era artificial. Y era artificial. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Cuál era el lugar? No, acompañamos con Ricardo, porque de la Rúa, al margen, era un tipo muy creíble, que veníamos a organizar un poco el desorden que estaba generando el gobierno de Menem, el famoso 1 a 1, que todos veíamos que no daba para más. Y bueno, pero la verdad que fueron un gobierno muy malo el de la Rúa. Muy malo. Ahí Ricardo Curuchet entra como concejal. Él entra para que me acuerde, en el 99 Ricardo queda fuera por muy poca cantidad de votos. ¿Quién encabeza esa lista acá? Norma Moreno. Perdón, en el 99 la encabeza Pedro Aragonés, candidato a intendente. Sí. Y Norma Moreno era... la primer candidata a concejal. No, Norma Moreno fue con Masachesi en la anterior. Ah, ok. Y después en esa fue... En el 95. 95. Esa es 99. Claro. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, de salvar la ropa. Y Ricardo iba en un lugar... Ricardo fue concejal 4 años anteriormente. Y Ricardo iba en el segundo lugar. Y metieron solo uno. Metimos solo uno, sí. No puede entrar. Entonces ahí tenemos una elección de la Alianza 1999 que arrasa en la Argentina, y acá pero acá en Marcos Paz, ¿qué pasa? Se perdió el peronismo. Se ganó el peronismo con Quito Salman. Sí, perdimos. Sí, el peronismo ganó la provincia, retuvo la provincia igual con... El peronismo ganó la provincia. Y con... vicepresidente era Felipe Solá, sí. Vicegobernador era Felipe Solá y el gobernador era Rucauf. Con Rucauf. O sea, dual de presidente, Rucauf gobernador. Claro. Durita era esa. Era dura, sí. No podías tirar un chiste ahí. No. Entrabas con una gorrita de esa reunión y te la volaban. No. Era como gente... Época heavy. Olor a pólvora había en el olor a heavy. Sí. Después viene ya la época, la crisis del 2001, que no quedó nada. Eso es para ver la película 2001 y entender un poco, porque era mucho lío por todos lados. Yo me acuerdo que yo trabajaba en Retiro, en la empresa Chevalier, en la terminal de ómnibus, y el día que empezó la terminal estaba para que se ubiquen frente a la Villa 31. A la Villa 31. Y bueno, esos días se armó mucho lío. Me imagino. Me acuerdo que la empresa cerraron, la terminal estaba cerrada y nos tuvimos que quedar en un momento casi un día dentro de la terminal, con la preocupación de la familia hasta que pudimos salir, ¿no? Pero fue muy... No había celular, o sea, había, pero no había celular. Claro, hoy te quedás y mandás un WhatsApp, llamás. Quédate tranquilo, está todo bien. En ese momento me acuerdo que había teléfonos de línea nada más. Yo le había podido avisar a mi familia que estaba todo bien, pero que me tenía que quedar allá. Y ahí se empieza un poco a armar, a estructurar acá en Marcos Paz el esquema que después termina llevando a Ricardo a la intendencia. Claro, en el 2000, después viene todo esa época, ¿cómo ese proceso, cómo lo recordás? En la previa, ¿no? Sería entre el 2001 y el 2003, que fue la elección. Bueno, a ver. Vos decís, venís. Estás armando un esquema que no dejaba de ser radical. No. Pero con un radicalismo fajadísimo a nivel nacional. Y el radicalismo venía de capas caídas. Intentábamos hacer algo nuevo. No dejábamos de pensar ideológicamente como pensábamos. Y... qué sé yo, la verdad nunca me lo puse a pensar, porque era para eso está este programa, un día a día de ir viendo cómo zafábamos lo personal, inclusive laboralmente. Claro. Yo estaba en una empresa que quebró en el año 99, quiebra la empresa Chevalier, quedamos bajo órbita de la justicia no nos pagó nunca o muy poca plata de la que nos correspondía por los años de trabajo, porque quebró, se hace cargo el grupo. Estaban las...
14 monedas. Claro, las 14 monedas, cobrábamos en plata. De todas las provincias, en porque todas las Chevalier traía provincias. plata de todos Claro, lados. yo he llegado a tener letras tucumanas, me pagaban con el sueldo con letras tucumanas, con riojana, cordobesa. Las mejores eran las de Córdoba, que se llamaban Lecor. Lecor. Sí. Con esas tenías más llegada. Y entrabas en ese mercado negro de tener que venderlas a gente que se las quedaba por menos plata de lo que valía, te daban pesos, que había muy pocos. O y- Lecop, Lecop, que eran del Banco Central. claro, del Banco Central. Esas estaban o bien. del Banco Nación y Claro. eran como un poquito más. Estaba el Patacón en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, vos Me acuerdo, tenías Dani, que- la primera vez que me pagaron un sueldo con Lecop, dije, Sí, no, era ¿qué hago terrible. con esto? Claro. Fui Aparte- fui al supermercado y la del supermercado me dijo, sí, había un hambre. Sí. Yo, entré medio con miedo porque del otro lado tenía una cosa, eran como unas fotocopias. parecían fotocopias. Parecían Mirá, fotocopias. tengo esto. No tenían sí, claro. ni barra de seguridad, no tenía nada, claro. código de seguridad, nada, no había nada. Bueno, y después teníamos los ticket canasta. La empresa me pagaba un 20% en ticket canasta, Que ahora quieren volver. que ahora quieren volver, ¿no? Viste que está en la reforma laboral que propone el gobierno Claro. que se pueda pagar en ticket canasta. Quienes vivimos la época de la ticket canasta era, bueno, no trae mis mejores recuerdos porque andar, no todos los supermercados tomaban ticket canasta, te lo tomaban por menos valor, qué sé yo, Tu salario, mi que salario. en teoría, Claro. hablemos de la libertad, Sí. trabajaste, diste Sí. tu tiempo, tu esfuerzo. Ahora quiero hacer lo que yo quiera. Claro. Si no quiero comprar comida, no quiero comprar comida. Claro. De última, porque a mí me dan de comer, no sé, en la casa de mi vieja, qué sé yo. Sí, O ya arreglé con alguien que me da de comer todos los días. Quiero usar esta plata para comprarme pero aparte zapatillas. tenían vencimiento. Claro. Entonces al tener vencimiento, bueno, pues si lo dejo como un ahorro, No se podía ni ahorrar. no se podía ni ahorrar siquiera, porque vos sabías que te duraba hasta determinada fecha y ahí era un papel más, lo podías tirar a la basura. Todo un circuito Sí, lo recuerdo. lo muy, recuerdo. muy... Las empresas lo compraban por menos dinero Claro. y con eso le pagaban, ahorraban en el pago de salario, pero a su vez vos los podías vender en algunos lugares, que Claro, te sí, pagaban sí. menos, Sí. pero esos lugares eran las mismas empresas que después te volvían Claro. a pagar con el... Es más, si se rasca un poquito, creo que había 2 o 3 empresarios o financieras que eran las que fabricaban o creaban esos ticket canasta. De hecho, la marca ticket canasta existía, era una marca Sí, sí, registrada. sí. Había 2 Después o 3 estaba el marcas. Lanchón Ticket. El Lanchon Ticket, sí. Lo más parecido al vale del estanciero, ¿no? Claro, Que le daba a los peones para que compren Claro. en el almacén que era de él también. sí, pero vos no podías comprar tampoco cualquier cosa. Comida. Supongamos que yo iba al supermercado y me quería tomar un buen vino. No podía. Te servía para arroz, fideo, azúcar, yerba, Sí, señor. esas cosas. Primera necesidad. Primera necesidad. Y era todo un tema. Y ojalá que no vuelva. Ojalá que qué sé yo. Bueno, y vino la elección del 2003. Sí, Y toda la una figura aventura. del Patón Masprone que estuvo acá, no sé si lo viste el programa. Sí, ¿Lo viste? estuvo ¿Te Osvaldo. gustó? Soy amigo de Osvaldo, me considero amigo de él. Sí, 2003. Nosotros estábamos trabajando con una lista. Pasame el mate, Dani. Este estudio es más grande que el de Telefe, entonces la gente parece que lo ve chiquito, pero no. Estamos lejos. Sí. A caballo, decía la Andresina, que cebaban el mate en la estancia de los peones, hacían el mate a caballo, porque era muy grande la estancia. Claro. Estamos igual nosotros. ¿Qué me preguntabas? Sí, del tema de... El 2003. Si hablo de la elección, fue una aventura tremenda porque una semana antes estábamos con la expectativa de Meter unos concejales. meter algunos concejales, hacer una buena elección, de prepararnos para dentro de 4 años, 2 años. Ponele nombres a la lista. Encabeza Ricardo Curuchet, candidato a intendente. Sí. Primer candidato a concejal, Víctor Víctor Magni. Magni. Una fórmula, eso es. ¿Eh? Eso es, no sé, a mí se me ocurre Guillermo Barrocheloto Palermo, pero no sé Sí. quién a vos. Sí. En ese entonces... Ortega Francesco. Claro, no había obligación de él, no había cupo femenino, no había que ser Todavía no estaba el el 2 por 1. 2 por 1. Es decir, podías poner 2 hombres y una mujer o 2 mujeres y un hombre
había que tener un 20%, un 30% de la lista, un porcentaje que tenía que ser de otro género, ¿no? Pero yo me acuerdo estaba Flaco Filippelli, Víctor Magni, ¿quién más? Marisabel. Filippelli. Filippelli. Claro, Marisabel, casi todos de origen radical, casi todos de origen radical. Porque no hubo alianza previa. No. Nosotros armamos una lista que se llamaba Concertación, que metimos algunos extras partidarios porque el radicalismo no nos permitían, ir con esa lista a la interna, porque el radicalismo hizo la interna. Bueno, el asunto es que fuimos con boletita corta, que decía Concertación. No iban con la UCR. No. Que en esa elección fue Alfonsín. Fue Alfonsín, ¿no? Fue Alfonsín. Habrá sido duro eso, ¿no? Sí. Igual entregábamos la boleta cortada, o sea que no. Le fue muy mal a Alfonsín. Le fue muy mal, sí. Y bueno, una semana antes empieza el problema de Quito Patón, que creo que fue el quiebre de ese momento. Y bueno, Patón queda sin lista. Y bueno, ahí llegamos a un acuerdo y trabajamos juntos en ese 2003. Tengo como anécdotas como tener que salir a buscar boletas, porque cuando uno hace boletas, vos haces boletas, en ese momento se entregaban mano a mano. Sí. No teníamos una estructura como la que tenía Osvaldo, esa estructura que tenía Osvaldo. Y entonces, claro, venían y decían, bueno, dame boleta, no tenía. Entonces yo había dejado poner en la casa de Carlito, había dejado 5 boletas, iba, dámelas. Y bueno, nos quedamos casi sin boletas ese día, el día de la elección. Obviamente no se dormía, estábamos muy ansiosos, muy nerviosos, y llegamos a ganar. Habitualmente cuando se imprimen boletas se imprime por padrón, ¿no? Si voy a imprimir un padrón, que sería hoy votan 55 en Marcos Paz con los extranjeros. Con los extranjeros 55. Un padrón sería 55. Voy a imprimir 110.000. Claro. Que me voy a guardar un padrón para el día de la elección y con el otro voy a salir a caminar. En ese momento hago de 12.000, 13.000 boletas. No hicieron ni un padrón. No, habíamos hecho un padrón solo como para tener, después sí, aparte las boletas eran mucho más sencillas, eran en papel de diario, era mucho más, menos oneroso, y hicimos como para ganar, o sea, nosotros teníamos expectativas, pero bueno, sabíamos que la pelea Salman-Osvaldo Maspronera se llevaba la foto. Digamos, sería bueno que des tu opinión en relación a esto. Yo sé que siempre sos muy medido, que no te gusta herir susceptibilidades, pero eso se definió en la última semana, si querés, la alianza con el Patón. Sí. Pero si ustedes tenían expectativas de ganar, algo venía pasando en el peronismo local y en la gestión local, que independientemente de que el radicalismo estaba en baja, ustedes veían ahí una posibilidad. Claro. ¿Qué le venía pasando el último año y medio a la gestión del peronismo en Marcos Paz y al peronismo local? No, yo creo que el problema fue personal entre dos grupos antagónicos en ese momento. Hoy estamos todos juntos, pero en ese momento estaban muy peleados el grupo de Osvaldo con el grupo de Salma. Correspondería más a ellos explicar qué le pasaba en su interna. No, pero vos qué veías en la gestión que decía yo les puedo ganar. Sabíamos perfectamente que no podíamos competir para ganar contra ellos dos. Si iban los dos a la elección, la cosa quedaba para un lado o para el otro. No teníamos ninguna expectativa. Después, cuando se cae la lista de Osvaldo, que no puede competir, ahí dijimos, bueno, por ahí hacemos alianza con Osvaldo y hacemos un poco de ruido. Fue un oportunismo, una lectura del escenario y ahí entraron. Sí, fue una oportunidad que se brindó a través de vasos comunicantes que tenían, nos ofrecieron, lo charlamos en el grupo. ¿Quién serían Éramos esos vasos 8. comunicantes? Dani, vasos comunicantes. ¿Eran de vidrio al menos los vasos? Sí. ¿No se rompieron después? No se rompieron después. Siguen ahí en el... Siguen ahí. Vasos comunicantes. Sí. Qué frase, ¿no? Demuestra mi edad. Se me vinieron muchos nombres a la cabeza. Muchas personas con cara de vaso yendo y viniendo. Se charló me dan ganas de preguntar, ¿a esos vasos comunicantes se los llenaba con agua o con algún tintito para ir ablandando el clima? Dependía el momento. No, bien. Y después, el día que asumimos éramos 8.
las primeras 8, el día que asumimos, nos juntamos en la plaza ahí de los Juegos y Ajá. estaba obviamente Ricardo, ¿Qué? ¿La Asunción? la Asunción, 8 personas. el día que nos entregan el gobierno. Éramos 8 nada más. Después se armó toda la estructura, ¿no? Pero estaba Víctor, yo, Héctor Olivera, Laura Funes, bueno, Magni creo que lo dije, Ricardo, teníamos un asesor legal que nos acompañó. ¿Quién era? ¿Quién más? Un muchacho de Merlo. Ah, ok. No. ¿Quién más venía? 8 personas. 8. Entramos todos juntos al despacho del intendente y bueno, ahora? ahí firmamos todos los libros, porque un traspaso implica firmar libros, protocolos, no es más allá de la jura y lo Sí, formal. es Es un cambio de administración y tenés que firmar, recibir el patrimonio del municipio y son bastantes cuestiones legales, ¿no? Pero sí. Dani, y en el Consejo Deliberante... Dimango. Hoy hablé por redes sociales, ahí intercambiamos comentarios. Sí, un personaje hermoso. Sí. El personaje. Laura Funes la nombraste. Laura Funes sí, y estaba la chica de Romero que venía como secretaria de Hacienda. Laura. Romero, Laura no. ¿Cómo era el nombre? Bueno, éramos 8 o 9 personas, no más de eso. Después No se más de formando eso. el equipo. Después se formando el equipo. La elección del 2005 se pierde. Se pierde, fuimos con boleta corta habíamos conseguido la boleta de, ¿cómo se llama? De Morón, de Sabatella. Sí, recuerdo. Fuimos con esa boleta y contra digamos, del peronismo no nos dejaron participar en ese momento, tuvimos algunos inconvenientes. Fue Quito en esa lista, sí. Claro. Y ahí, pero perdimos por muy pocos votos. Y a partir Quito de ahí, iba de candidato a senador también. senador Quito, y perdimos por muy poquitos votos. Digamos que en el 2003, cuando entraron 8 al municipio, se empezó la transición. Sí. En términos políticos fue una transición larga porque en el 2005 pierden, digamos, Sí. ese Consejo Deliberante sería un revuelo. Lo ¿Cuándo consideras teníamos- vos que terminó la transición esa? Que se consolidó la concertación. Yo creo que para el 2007. Ahí. Yo creo que ahí, porque 2005, si bien perdimos, logramos un acuerdo con algunos peronistas y con algunos concejales y bueno, fue Tito Esbruzzi presidente del cuerpo Lo y recuerdo. yo ahí arranco como secretario legislativo. Ahí entras al consejo vos. en parte del ¿Y acuerdo. antes de eso? Era secretario de coordinación, hacía una suerte de secretario general, tenía a mi cargo el área de personal, varias áreas. ¿Seguías trabajando en Chevalier? Seguía haciendo las dos cosas El porque salario municipal es difícil. era muy bajo el sueldo y había que la familia hay que darle vivir. Seguía. No, los primeros 2 años yo había pedido licencia en la empresa sin goce de sueldo y estuve casi 18 meses, 19 meses a full en el municipio, con muchos problemas porque no había plata, las cuentas embargadas, bueno, muchos quilombos y no me daba la posibilidad. Después ya cuando voy al consejo ya ahí vuelvo a trabajar en la empresa hasta el 2018, que ahí ya renuncio a Chevalier. Dani, el Consejo Deliberante habría sido, como te digo, un lugar de mucho debate, mucha puja. Es hermoso. Lo viejo que no se terminaba de ir, Claro. lo nuevo que no se terminaba de imponer. Mirá, En el 2007 decís vos ahí adquiere mayoría. Ahí adquirimos mayoría Y eso se sostuvo hasta que entré yo, porque Claro, sería hasta el 2017 17. que volvimos a quedar, definíamos con el voto del presidente. Ahí. Definíamos muchos años definiendo el voto del presidente, muchos años contando los concejales para que no faltaran, para no tener minoría. ¿Aprobando presupuesto o algún año sin presupuesto? Tuvimos 3 años sin presupuesto. Ah, muy bien. 3 años sin presupuesto. Estuvimos casi 10 sin impositiva y fiscal actualizada. No nos daban los números. Sí. Ahí trabajó mucho Marcelo Soto, que falleció, era un concejal que era un poco el líder del consejo. Tuvo Marcelo, hubo gente muy buena, muy capaz.
Y bueno, era un día a día, era trabajar bien, qué sé yo, se hizo. Yo me acuerdo el primer día que llego, los libros de actas se estaban haciendo a mano. Había un señor que escribía con hermosa letra, transcribía las sesiones. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en un ordenamiento administrativo que llevó a que hoy hasta tengamos canal de canal YouTube, todo como en directo, corresponde. un stream, sí. O sea, se ha transparentado muchísimo todo el eso. gesto, la página web es muy destacada. Viste que yo fuimos felicitados por la página del Consejo, porque no todos los consejos liberantes tienen ese tipo de Yo trabajo mucho legislación comparada cuando escribo ordenanzas. Sí. Y encontrás ordenanzas parecidas. De hecho, ahora estoy trabajando con una que presentó la oposición para tratar de ver si se puede implementar. Sí. Llamé al municipio de Lanús para preguntarle, che, esta ordenanza que figura aprobada está en algún lado, ¿la implementaron? No, ni idea. No. Bueno, y es un municipio un poco más grande que el nuestro. Sí. Digamos que en ese sentido el digesto digital del Consejo Liberante es muy bueno. Sí. Sí, se trabajó y se trabaja. Digamos, yo tengo un par de ideas que vamos a ver si la podemos implementar, como algún sistema, alguna aplicación para que la votación sea no solamente a mano alzada, sino que quede. Obviamente no va a ser el sistema del Senado, ni la diputado, ni de la provincia de Buenos Aires, será algo más chiquito, pero que empecemos a ir a ese camino, ¿no? Hay que pensar en un consejo más grande, así que bueno, hay cosas para Vamos a las elecciones, Dani. ¿Qué lees de lo que pasó en la provincia, de los resultados disímiles entre septiembre y octubre? Sí. ¿Qué ves ahí vos? Y yo creo que hay... Tu viejo olfato de lobo. No, lobo despeinado ya. Nosotros en el Consejo Liberante, Ale, no hacemos lobo boludo. Sí. No, creo que en septiembre fue una excelente elección. Se ganó donde no se pensaba que se podía ganar. Cosa que no ocurrió ahora se perdió en lugares donde no se pensaba perder. Hoy hay 10 distritos, de los cuales tenés Morón, Luján, Cañuelas, Navarro, que se suponía que bajaron mucho los votos. No creo que influya tanto el sistema de votación. Habría que analizar el por qué se perdieron esos distritos. Lo cual hace que en la general se haya perdido la provincia de Buenos Aires por muy poquito, por un punto. Hoy empezó el recuento definitivo y veremos qué arroja. Y veremos qué arroja. Pero la sensación es que el peronismo sacó menos votos. La sensación es que el peronismo sacó menos votos. En los números del provisorio sí. Sí, sacamos menos votos. Y yo digo sacamos porque me considero peronista, más allá de que venga de origen radical. El movimiento nacional, yo ahí fui un poco sectario, perdón. Sí, sacamos menos votos. Yo puedo hablar por Marcos Paz. Acá Marcos Paz se trabajó exactamente igual que en septiembre. Ricardo se puso al hombro la campaña y la trabajó en esta junto con Marina, la atendió con la lista local y se trabajó como para ganar. No, acá se sacaron más votos. Acá se sacaron más votos. Yo hago esta comparación, ¿viste? Un poco de número. Se dice, y está bien, que es natural que haya un poco menos de votos porque los extranjeros no votan. Estuve mirando, viste que los extranjeros votaron en septiembre, pero no en octubre. Sí. El padrón de extranjeros en la provincia de Buenos Aires es un 4%, del padrón. Sí. Pero acá en Marcos Paz es el 8%. Sí. En algunos distritos en donde la dinámica social hace que haya venido más colectividades, es un poco más alto. Sí. Entonces tenés menos 4 en la ecuación matemática, ¿viste? Pero en general, estuve mirando varios distritos, la participación creció más 7, más 10 en algunos. En Marcos Paz, 10% más. Sí. Entonces, ese menos 4... Con un más 10 te queda más 6. Están más 6. Entonces está compensada la no participación de los extranjeros. Si bien influye mucho en ese
en el voto nuestro, Claro. porque ahí nos imponemos con fuerza, 70-60% en las mesas de extranjeros. Entonces, si en Marcos Paz crece 10% el electorado, nosotros, como la fuerza que ganó en septiembre, tenemos la mayor posibilidad de captar de esos 10% de votos que van a venir, la posibilidad de captar más votos. Hemos captado. Sí, Debiéramos haber captado 1000 votos aproximadamente y captamos alrededor de 500. sí, más o menos, 600 ¿no? más o menos. Quiere decir que capturamos no todos los que podríamos haber captado, pero crecimos. En algunos distritos, a pesar de que la participación creció muy por encima del padrón de extranjeros, se sacó menos votos. Claro. Muchísimo menos votos. Un distrito emblemático para mí es San Martín, porque Claro. el candidato Gabriel Catopodis, oriundo de esa ciudad, con una participación del 8% más, sacó 18.000 votos menos en ese distrito, nada más. Otro distrito emblemático es Pilar, 22.000 votos menos en Pilar. La Plata. Bueno, La Plata. entonces ahí yo, bueno, entiendo que en Pilar y La Plata debe haber mucha comunidad boliviana por el tema de el trabajo de la producción. Sí, pero en La Plata, por ejemplo, había ganado por 6 puntos en septiembre y ahora perdió por 6 puntos. Claro, yo ahí miro el porcentual. Vos perdiste por 6 puntos, pero sacaste 100.000 votos y ahora 110.000, igual perdiste. Claro. Creciste y después el otro creció más y bueno, Claro. la gente quiso votar. Yo creo al otro. que- Ahora, si vos en septiembre sacaste 100.000 y ahora 90.000, por ejemplo, en San Martín sacaste 117.000 y ahora 98.000, con un crecimiento en la participación, Sí, o sea, nos fuimos al primer tiempo sí. 2 goles arriba. Y perdimos y 4-2. y bueno, ya en el vestuario nos estamos mirando a ver. Claro. El otro tema que creo que es analizar un poco la campaña de octubre. La campaña de octubre nos faltaron más propuestas, propuestas concretas. Creo que también ayudó ese miedo que se había generado la última semana, los últimos 15 días, Sin duda. con el dólar, la intervención yanqui, un montón de cuestiones que hizo que muchos hayan ido a votar en contra de lo que podía pasar y no quería que explotara esto el lunes. Y nosotros compramos un poco, porque Dani, Sí. nuestra línea, la de nuestros dirigentes, fue Donald Trump diciendo, si Milei se cae, yo me corro. Claro. Y nosotros diciendo, votame a mí que Milei no se cae, lo empujo yo. Claro. Votame que lo tiramos abajo. Es- Entonces, ese- si se cae, se viene el caos. Es un quilombo, el lunes explota le todo. mete la traba, El dólar a 6.000, en 5.000. diciembre renuevo el alquiler. Claro, Déjame así. claro. Sí, sí, Déjame sí. así. Yo creo que... Tengo un almacén y el lunes tengo que ir a comprar gaseosa, harina, leche, viene el Claro. proveedor de las garrafas. Déjame así. Claro, claro. ¿No? Vos pensás que en esta los municipios no modificaban en nada, Ujú. entonces en las diferentes ciudades no cambian nada, pero bueno, un poco apoyemos a este loco que le queda 2 años y después vemos, pero ahora yo no quiero que esto reviente. Y no teníamos propuestas alternativas, era simplemente, como decís vos, empujar y dejar que lo empujamos, que se va, que explota, Dámelo a mí. dámelo a mí. dámelo. Entonces, no creo que haya sido una estrategia inteligente. Es mi humilde opinión, sin ofender a nadie. No, está muy bien, pues yo creo que la manera de poder Claro. repensar qué vamos a decir en el 2027. Yo creo que hay que ¿no? repensar de acá al 27 ¿Qué vamos a decir? qué vamos a decir y qué vamos a plantear como nuevo, porque no planteamos nada nuevo. Es decir, ¿qué planteamos en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural? ¿Qué planteamos de nuevo? Volver para atrás no creo que sea la única solución, creo que hay que plantear cosas inteligentes y nuevas. 10 medidas, 15, la que sean, la que hagan falta, ¿no? Qué sé yo. Yo no soy nadie, simplemente me gusta leer. No. Justamente estás mirando esto hace mucho tiempo y con lupa, porque el rol que tenés vos de apoderado, ¿no? El rol de apoderado, pero también acá en Marcos Paz tenés un poco el rol de organizador de las elecciones. de la elección, Sí. ¿no? Porque después está la reunión en el barrio, vos no organizás, la movilización se encarga otro, pero vos estás ahí en que las mesas todo funcione, Sí, en ver cómo sí. va progresando la elección durante el día. Entonces tenés una mirada un poquito, si querés,
Sí, tengo buen diálogo con todos los privilegiada. grupos políticos porque creo que mi función Exacto. de secretario legislativo hace que yo tenga que tener buena relación con todos los grupos políticos. Es decir, después yo pienso lo que pienso y trabajo para quien trabajo, pero yo siempre digo, el que es secretario legislativo es secretario de los 18 concejales, independientemente de qué color político tenga cada uno, qué ideología. Y ha sido elegido por unanimidad en varias oportunidades. muchas Sí, sí, oportunidades. en varias Eso, oportunidades. eso es un dato, Dani, y un mérito tuyo. La boleta única, Sí, papel, eh, la BUP. la BUP. Por ahí tenemos papel. Creo que hay que hacer Fortalezas y debilidades. la fortaleza. La primero, la simpleza para votar, en el cual no entras a un cuarto oscuro con 25 o 30 partidos políticos. Creo que sí, al margen de la boleta hay que hacer un replanteo de la ley electoral, al menos de la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de partidos políticos que se presentan, la cantidad de boletas que se presentan, que todos sabemos que es muchísimo, tiene que ser algo más depurado, hay que cambiar un poco el sistema electoral. La boleta única tiene la simpleza de tener todos en un solo papel. Es más rápido votar. El sistema tradicional te da la posibilidad de mostrar todos los candidatos de cada lista. Ha funcionado muchísimos años y funciona bien. O sea, con la misma boleta electoral, Milei es presidente. O sea, Macri fue presidente. Cristina ganó, Cristina perdió. Cristina ganó, Cristina perdió. O sea, pasa de todo. Los dos sistemas son buenos, Los dos sistemas son buenos. Este fue nuevo. Analizando hoy los votos de la primera. Yo estoy en un grupo de WhatsApp de apoderados de la primera. Y hoy analizábamos en el grupo la cantidad de votos nulos y votos en blanco que había. Ha habido mucho más votos nulos que en otras oportunidades. ¿Vos crees que, porque también es, nosotros que estuvimos en escrutinios, Dani, Sí. la opción en la que vos no estás conforme con ningún candidato debiera ser el voto en blanco, ¿no? Sí, Pero muchas veces la gente elige el lunar, ¿no? Claro. Poner dos Claro. boletas distintas, sí, el Clemente. claro. En este Esa- no se podía, lo que hacían era marcar varias ¿Vos candidaturas. crees que fue por un o error escribir. o voluntario, anular voluntariamente? Hubo errores, hubo gente que firmó la boleta. Hubo gente que marcó en algunas mesas, marcó y abajo le metió el gancho. ¿Y qué pasó con ese voto? Y si marcó en la misma, en el mismo cuadradito, es voto nulo. Igual debería ser nulo porque Debería ser nulo. te identifico por tu firma, Claro, ponele, claro. ¿no? Sí, no, es nulo porque firmó. Maradona queda pegado porque la conocen todos, la firma de Claro, claro. Una cosa así, ¿no? Pero bueno, creo que es un aprendizaje. ¿Vos Económica- crees que fue las dos cosas? Sí. Hubo gente que fue a anular Sí, sí. como manifestación política, Y otro que lo hicieron por Se no equivocaron. saber, por no saber. O marcar pero con la otra pasaba lo mismo. pero Había con la otra gente pasaba que lo metía mismo. dos sin querer. Sí, o te traían de otro distrito y entonces valía la parte una y no valía la otra parte, o te ponían un papel, o te escribían, te ponían algún papel recortado. Pero bueno, Mal mate. tienen que estar más cerca las mesas. Sí, no, es porque es grande el estudio, si no queda muy vacío. Debilidades de la boleta única papel. Y la primera debilidad fue que había que explicar mucho, porque nadie teníamos idea. Fue poco el tiempo de capacitación, no estaba claro. Nosotros pusimos mesa, la gente de la Libertad puso mesa, se explicó, hicimos publicidad, se hicieron videitos, pero en general la gente no los mira, o sea, la gente en la plaza... Es el día, el domingo a la mañana. Es el día del domingo a la Tomo mañana. mate con la abuela, ¿qué Claro. hacemos? Fíjate tal. La gente, Bueno. perdón, la gente nos pedía la boleta hasta el mismo domingo. Andamos mal. Está bien. Hay agua, Dani. El mismo domingo agua nos potable, pedían. que es un lujo. ¿Eh? Agua potable que no cualquiera. En muchos países escasea. No me ahogué con el mate. Te decía que mucha gente. Perdón. No. Después lo editamos, quédate tranquilo. No, mucha gente nos pedía la boleta el domingo a la mañana.
se acercaban, yo estaba en la base, en el local nuestro, y venía, decía, ¿no me dan la boleta? O no me llevan, no hay un auto y no me dan la boleta. No, explicábamos, hacíamos docencia. Después los presidentes de mesa también explicaban. Creo que es la primera debilidad, la falta. Pero eso obviamente iba a ser así porque es la primera vez en la provincia de Buenos Aires que se vota de ese sistema. Yo estuve en la movilización, ¿viste, Dani? Llevé mucha gente a votar, muchísima. No sé, esta fue la vez que más gente llevé. Sí. De La Loma, de mi unidad básica de La Loma, a todas las escuelas. Todos los viajes eran con 5 personas. Todos los viajes. La sensación al ir era incertidumbre. Claro. Te lo dice alguien que no está a favor de la boleta única. Después se subían al auto, che, fue más fácil, Claro. fue más rápido. Ahora sí, tac y listo. Claro. Bueno, eso fue un poco la sensación de la gente. Entonces yo creo que ahí los que creemos que por ahí no es el mejor sistema, y ahora si querés te cuento algunas cosas, arrancamos perdiendo el partido. Porque el sistema funcionó, Sí. o sea, no hay cuestionamiento de quién ganó, quién no, digamos, No. funcionó, y la gente en ese aspecto quedó contenta, ¿no? Sí, che, entré rápido, voté fácil, y además perdimos. Entonces, si vos te quejas del árbitro cuando perdés, no te creen que querés tener razón, te creen que te quejás porque perdiste. Claro. En cambio, si vos decís, che, el árbitro no nos favoreció, ganando 3-0, bueno, entonces por ahí nosotros no estamos en condiciones de dar esa discusión porque van a decir, lo que a vos no te gustó fue el resultado. Entonces ahora hay que guardar el violín y darle para adelante. Pero yo me pregunto algunas cosas. La primera es, fue 3 veces más cara. Eso sí. Sin embargo, andan diciendo que fue más barata. No, es más cara. Fue 3 veces más cara. Sí. Que la elección de septiembre salió 5.000 millones de pesos y esta salió 15.000 millones de pesos, ¿no? Y muchas boletas se tiraron, porque te dicen, no, ahora no tiraron boletas, no sé cuántas boletas venían en el talonario de... Pero 380, 360. en el talonario depende. del... Sí. Y vos pensás que votó el 65% de la gente, decir que tenés el 40% de las boletas un 40% de las boletas se tiró. Se tiraron. Así que quizá vos imprimías 2 padrones, Sí. y después se tiraba un padrón entero, o se tiraba, no, se usaba para promocionar, o se usaba para... Sí, para hacer campaña. para llevar. Sí, sí. Y ahora se continúan tirando boletas. Sin embargo, es 3 veces más cara. Sí. Y también, en esta ocasión, se presentó la situación de un partido fortuita o no, de que un candidato terminó no yendo. Claro. Y el partido fue a la justicia a pedir que le permitieran reimprimir las boletas. No se autorizó por la justicia, pero se presentó una falla en el sistema, si Claro. vos querés, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en la elección del 2027, vamos a tener como mínimo 5 cuerpos. Sí. Y si vos en una columna de 13 tuviste una presentación en la justicia, en 5 columnas de 13... incluso en las de concejales, si es que vamos a la boleta única en la provincia, si es que la vamos a acoplar o no, no lo sé, Yo creo que no. va a haber una fenomenal cantidad de errores que antes se subsanaban, el mismo partido se hacía cargo de su problema y reimprimía sus boletas. Claro, ha ocurrido, pero primero que eso está planteado de antes, es decir, por eso hablo de reforma. Se tiene que plantear si por algún inconveniente el primero o el segundo candidato que tienen la foto no pueden estar, sea el motivo que sea, sacando cierta fecha no se puede reimprimir la boleta como punto de partida. Ahora, yo creo que la provincia va a tener en el 2027 boletas separadas, la histórica o sistema. Sí podemos ir a una elección conjunta, es decir, los 2 sistemas el mismo día. Como pasó en Santiago del Estero, Como pasó La en Santiago Rioja y del Estero, Catamarca. claro. Es decir, a eso sí, porque si no sería una locura de 5 elecciones en el mismo año, porque tenemos nacionales, PASO, provinciales y PASO, ahí tenés 4, y una hipotética segunda vuelta, la quinta, sería una locura. Yo creo que para mí vamos camino los 2 sistemas conviviendo el mismo día, es decir, provincial y nacional.
Yo creo que habría que buscar la forma de que la gente tuviera la boleta antes, que pudiera estudiarla, porque también no tenés forma de estudiar alguna boleta que no se publica. Es decir, sí, te decían el primero y segundo candidato, o sea, los primeros 5 estaban. Y después, sí, te ponen una boleta grande pegada ese día, pero nadie se paraba en la escuela. Yo estuve en varias escuelas y nadie paraba a mirar. Vos buscás en qué mesa votás y de ahí te vas para adentro. Yo no vi a nadie que se quedara leyendo, en esta va Pedro, Juan, María. O sea... Y después hay una cosa más que yo quiero plantear, que es recontra compleja y filosófica. Yo sé que a veces me enrosco con cosas que tiene que ver con, aunque no esté de moda, el rol de los partidos políticos como constructores de una propuesta de país que debiera, de un contexto económico, un rumbo, de un debate de construcción de cuadros para conducir el Estado, que eso tiene jerarquía constitucional. La Constitución argentina que escribió Alberdi, el más liberal de todos los liberales, pone a los partidos políticos como el lugar a donde se realiza la participación. Vos no podés presentarte por fuera de un partido. Claro, correcto. Carlos Alberto Guardia, DNI tanto, póngame candidato a presidente. No, señor. Vaya a un partido, trabaje ahí adentro, organice, construya estructura y llegue. Esa es la idea de la representación. Me da la sensación que la boleta única, porque Santa Fe es un poco eso, que es la primera provincia donde se implementa, y vamos a terminar gobernados por figuras mediáticas, Dani. Esto que decías vos, ¿sí? Porque si en el último momento la gente decide va la carita más conocida, al nombre más simpático. El ejemplo de Santa Fe es la estructura partidaria del peronismo se debatía entre Reutemann en un momento, el Agustín Rossi, el que fue gobernador ahora. Estuvo mucho tiempo el socialismo en Rosario. Pero yo te hablo específicamente adentro del peronismo. Sí. Una persona que no lograba crecer en la estructura del partido, outsider, digamos. No llegás. Claro, en la tradicional. Era María Eugenia Bielsa. Claro. Y para el peronismo era un problema, porque el peronismo planteaba a sus candidatos y María Eugenia Bielsa era Bielsa en Rosario. Claro. Y entonces la gente que iba leía Bielsa y siempre le dividía y le partía y le fragmentaba. Bueno, después fue Miguel del Cel. Claro. Ahora es esta vedette, digamos. Gallardo de Corriente. La que era panelista de Animales Sueltos, la rubia, no me acuerdo cómo se llama, que es hoy constitucionalista, porque Santa Fe está elaborando una nueva constitución, con una lista que ganó con ella en la lista y ahora salió tercera. Pero y ahora la fuerza política salió tercera. Entonces hay una fragmentación. Vos cuando militabas en un partido, vos sabías que eras justicialista, eras radical, eras socialista, eras de izquierda, de derecha, pero vos militabas con una ideología. Ahora las elecciones son alianzas. Vos no vas a tener en la boleta ningún partido político. O sea, la famosa lista 3, la lista 2, la lista 1, no existen más. Entonces somos alianzas, en el cual se mezclan. Y hoy puedo estar junto con el justicialismo y mañana me enojo, entonces me voy con los gobernadores que armaron la Liga de Gobernadores, o me voy con los libertarios. Hay muchos peronistas que se han ido con los libertarios, pero no se milita ideas, se militan cargos, se militan puestos, se milita estar en una lista. Bueno, pero justamente eso, porque entonces, somos una alianza de sectores, y en esta elección, a la lista nuestra, quizá el tipo que garantizó esa síntesis de los sectores, que fue Tayana, no era tan conocido. Y en este marco de la boleta única a papel, quizá hubiese sido mejor tener a Marcelo Tinelli, o a Lali Espósito. Y hubiésemos ganado, ¿no? Hubiésemos ganado. Y después le toca a Lali Espósito ejercer la síntesis de eso y vuela por los aires, quizá. No porque sea mala, sino porque canta muy bien y es una gran artista. Pero para la muñeca política de Alfonsín, la de Menem, la ideología... De llegar a acuerdos, la política es llegar a acuerdos. Es decir, no es mi idea contra la tuya justamente mirá lo que te decía. Santa Fe está deteriorado institucionalmente, tiene ya, yo te diría, una década de boleta única. Está reformando la Constitución
en una elección en donde votó el 30% del electorado. La lista que ganó, que puso más asambleístas constituyentes, sacó 16% del electorado total. Claro. Esa es la que va a reformar la Sí. Constitución. Y en esta elección salió tercera. Claro. O sea, los tipos que van a imponer la Constitución de Santa Fe salieron terceros en la elección de hace pocos días atrás. O sea, hay una fragmentación que no Sí. es saludable, me parece. No, Creo que yo- vamos a una crisis institucional con la boleta, creo yo. Más allá de que el sistema anterior no nos garantizó. Vos fíjate que, ¿cuál fue estabilidad el problema, institucional, ¿no? de las candidaturas al no haber paso? Como son todas alianzas de todos los partidos, no tenían forma de hacerlas internas. Porque, a ver, en el frente nuestro están muchos partidos, Sí. pero ¿cómo competís en una interna que, digamos, bueno, cada partido presenta su lista? Pero el peronismo tiene el 70% del padrón de esa interna, entonces no se pueden hacer internas cerradas, porque yo tendré el 2%, el 10%, es decir, entonces siempre entonces hay que buscar forma de hacer una paso. Creo que hay que hacer un sistema de... ¿La paso como era, decís vos? Reformadas, creo que se podría no ser la obligatoria, pero ahí te mueven la estructura y te ganan. Entonces, en cierta forma, tampoco es justo que yo que pueda llegar a aportar mi paso dentro de la interna libertaria, o sea, porque o la interna de la izquierda, o la izquierda movilizar para que gane fulano, mengano. Hay que repensar. Sí tiene que haber un sistema en que se puedan elegir las listas y no que quede a merced de, como pasó ahora, tanto en septiembre como en octubre, un poco armado, digamos, medio forzado, ¿no? Medio Dani, forzado. para ir terminando, porque ya, sí, ¿qué esperás de los próximos 4 años en el Consejo Deliberante? ¿Cómo te ves? ¿En qué rol? ¿O sos muy obediente de lo que la conducción disponga? No, yo pienso, te vuelvo a repetir, yo soy un criado milité toda la vida en buscar acuerdos. Es decir, si uno busca que una ordenanza, como viene ocurriendo, no sea porque uno lo quiere, vos sos testigo y has aportado a modificar ordenanzas propias del Ejecutivo, de compañeros, y también hemos sacado ordenanzas y cosas de la oposición modificadas o no. Y yo creo que es lo mismo. Es decir, yo voy a dar mi opinión, voy a tratar de ser activo en ese sentido, porque no me veo levantando la mano sin decir si no me voy. Es decir, yo voy a opinar. Obviamente en un momento tenés que decir, bueno, listo, vamos con el oficialismo, porque en definitiva, pero siempre trayendo ideas nuevas y aportando lo mejor y votando lo que uno crea que es mejor. Así que eso, me veo así, qué sé yo. Para irnos, y te voy a pedir que ahora sí te comprometas. 3 o 4 o 5 nombres de concejales o concejalas que han pasado por el Consejo Deliberante en este tiempo que vos estuviste, que vos crees, independientemente del partido que pertenezcan, que han dejado una huella o que han tenido un rol destacado y que serían inspiración para tu etapa de concejal. Mirá, me gustaría tener la pasión que tenía Marcelo Soto, la inteligencia que tiene Toby Rolando, Damián Rolando. Muy inteligente, muy astuto, muy irónico cuando quiere serlo. Tener también una persona que era la locura de Telechea, porque hay que ser un poco loco a veces. Huguito Telechea. Después hubo personas en el Consejo que trabajaron muy bien, Anabel Arboledas, Achucarro, Miguel Ángel, el Chuflo. Es decir, ahí te nombré 5 o 6 personas que creo que han hecho que son una inspiración. Claudia Campero también en su momento. Mirá vos, me tocó compartir con ella. Sí, podés estar a favor o en contra, opinar como ella en algunas cuestiones. De hecho se las hizo un poco difícil, ¿no? En algún momento a ustedes. Sí, nos hizo difícil, tenemos anécdotas. Pero con habilidades. Sí, es muy hábil. Pero bueno, ahí tenés personas de nuestro espacio y del espacio contrario
que a Víctor Magni, Víctor también dentro de la... Un temple. Un temple. Aunque últimamente lo vi perder el temple en cierto... Sí, ¿viste? sí. Y te sacan, a veces te sacan. Pero un tipo también así ecuánime, conciliador. Claro, ecuánime, conciliador, entiende las pasiones. Las pasiones son hermosas, pero hay que saberlas entender, hay que saberlas tenerlas ahí. Uh-huh. Pero Víctor es un muy buen concejal. Aparte de ser amigo y excelente persona, es un excelente concejal. También Verónica McLaughlin actualmente está haciendo muy buen proceso. Y vos también, Carlitos, vos has sido una persona. Oscar Marco era una persona que hablaba poco, pero yo te aseguro que cuando Oscar pedía la palabra, bueno, presta atención porque... Mirá. Y algo parecido a vos también, es decir, no son de hablar así a los gritos, qué sé yo, pero bueno, son personas que cuando hablan meten el dedo en el lugar. Tengo una anécdota con Oscar Marco que nunca la conté al aire, pero para mí es maravillosa. Y habla de qué tipo de persona era y su generosidad. En la época que yo estaba en el Movimiento Plátano. Nos juntamos a charlar un poco de política con él y con Darío Díaz. Darío, sí. En Aybar. Nosotros éramos 3, ellos eran 2. Era un poco el enlace que teníamos con la gestión de Curuchet, ¿no? El canal de diálogo que había entre esos jóvenes locos del Movimiento Plátano y la gestión, que a veces nos peleábamos mucho y después a veces acompañábamos. Éramos 5, bien el mozo. ¿Qué comemos? ¿Qué tienen ganas de comer, chicos? ¿Pizza? ¿Quieren pizza? Bueno, dale una pizza. 5 pizzas traiga. Pará, somos 5. Y una para cada uno. Claro. Un tipo genial. 5 pizzas, pidamos 2 y después vemos. Una pizza para cada uno y chao. Claro. Bueno, él era un vaso comunicante, siempre de esos grupos como Plátano, al principio él fue uno de los primeros que junto con Vero y algunos compañeros más que trajeron el Frente Grande, y era un vaso comunicante con esos grupos. Yo cuando hablo de vasos comunicantes, gente que hacen esa función. Es decir, que hace falta en todos lados. Es decir, qué sé yo, es así. No. Y bueno, sí, de Oscar tengo 1000 anécdotas, sí. Y después de todo, pero bueno. Pero bueno, ahí está. Son muchos años. Esperemos que en los próximos programas, quizá el año que viene, Sí. estemos acá charlando de ordenanzas tuyas, de propuestas. Sí, alguna idea se me va a caer. Una polémica que hubo y que queremos que la desarrolle. Así que gracias por haber venido. Sí. Muy interesante la charla. Si me tira patas... Tenés mucho para contar y para aportar, Dani. Si tiré algún dato erróneo, pido disculpas, porque por ahí, viste, en el momento, por ahí no me acuerdo, mezclo la fecha. ¿Está llamando el intendente de La Plata, pero... Curuchet, en este momento? No, porque nos está viendo en vivo. Che, me están pegando ahí en un streaming. No le pego. ¿Cómo le vas, Julio Lax? ¿Cómo le vas a pegar? Tipo, aparte no. Con un... Es parte, Nos vemos en tribunales si le pegas No, ministro de Justicia fue. Claro. No, por supuesto que no. No, pero aparte, Julito querido, no. De hecho, yo tengo una anécdota en septiembre divina, el día del recuento definitivo. Que es en La Plata. Que es en La Plata, se hizo rapidísimo. Es decir, yo generalmente empieza el miércoles, yo voy el viernes, el sábado, con un grupo de chicos, de gente a hacer el control. Esto arrancó el sábado, por primera vez arrancó un sábado, y él estaba en el cumpleaños de mi nieta a las 6 de la tarde del sábado, me llama la apoderada nuestra y dice, mañana a las 8 te toca Marcos Paz, domingo 8 de la mañana. Yo estaba en el cumpleaños de mi nieto. Digo, sería ¿cómo? Para el lunes a las 8. No, el domingo a las 8. Ah, ok. El domingo a las 8. Empiezo a llamar y claro, no es fácil conseguir en 2 horas un domingo después de las elecciones. 4 personas. No, somos 20, tenés que llevar algo de mínimo 40. Ah. Bueno, empiezo a llamar, hablo con un compañero de La Plata y me dice, tenés la gente de La Plata a tu disposición. Entonces llegué, hablé con los compañeros de ALAC, de Julio, y fueron los que junto con ellos pudimos... yo fui con un par de compañeros, hicimos el recuento. Después me quedé a ayudar a otros municipios que tampoco tenían gente y ellos también colaboraron. O sea, hubo en septiembre una camaradería. Y a mí me da pena me da bronca que haya perdido ALAC ahora porque
hace un muy buen gobierno, hace. No, sí. Es un Yo voy, va ¿sabés a qué trabajar trabajo todos ahí? los días. Sí. Un cambio, Claro, un cambio importante, o sea, conoce, bueno, conoce, hasta sabe. abajo de las baldosas. Sí, y yo creo que en este momento debe estar tan amargado como todos y debe estar haciendo un análisis de qué carajo pasó Y ahí. es bueno a veces, ¿no? ¿Eh? Es bueno haberse... Claro, un- un cachetazo a veces. Dani, me iba a ir, pero le vamos a pedir a Ale que nos des 2 minutos más. Igual podemos pasó? hacer acá lo de George Orwell. ¿Qué? George Orwell, el autor de 1989, que es sí. el libro en donde los medios de comunicación borran y reescriben todo el tiempo. Si hay que cortar, cortamos. Sí. Se viene el recuento definitivo. ¿Ahora cuándo es? Ya arrancó, ¿Y cuándo le toca a Marcos Paz? ya le tocó. ¿Ya le tocó? El tema es así. ¿Y hubo ahí un pedido de aperturas de urna o algo? Sí. Porque circuló esa información. Sí, ¿Y qué pasó? pedir apertura de la urna 62 ¿De la escuela 1? de la escuela 1, Ajá. porque el telegrama del presidente Estaba mal figuraba todo, estaba mal hecho, estaba todo en blanco y no teníamos votos nuestro partido. Hubo un error involuntario, yo creo que cuando se confeccionaron el acta se corrió para abajo y apareció un partido muy chiquito con 130 votos. 130 votos nuestros. Encima no había ido bien ahí. Sí, así que se pidió la apertura y ¿Y qué? ¿Se abre? El tema, ¿Cómo es el procedimiento? funciona. Generalmente vamos y llevamos gente. En esto, como era nacional, el partido puso la gente para trabajar. O sea, yo mandé las actas ayer, las llevamos, estuvimos, hablamos, y eso ya es una mecánica que van abriendo todos los municipios. Arrancan con La Plata, hay dos grandes lugares donde se hace el recuento, en el Paseo Dardo Rocha, ahí en La Plata, y se empieza a contar. Se abren las actas. Entonces el empleado de la justicia que está sentado en una mesa va leyendo el acta del presidente, ¿no? El telegrama del presidente. Si yo como partido político ¿Coincide? tengo una duda, si coincide, ningún problema, se cierra y listo. Si tengo una duda, grito apertura. Vienen los apoderados, analizan la situación y aceptan o no aceptan hacer la apertura de urna. En este caso, nosotros siempre se hace 1 o 2 días antes, se hace un análisis de las mesas. Antes de ir. Antes de ir. Ya tenés tildado que vas a hacer. Claro, yo voy viendo, ahora es más fácil porque vos lo bajás por internet, tenés los telegramas del presidente. Antiguamente era un trabajo más artesanal y analicé, yo tenía 6 mesas en las cuales me llamaba mucho la atención la cantidad de votos en blanco, de las cuales no recuerdo el número, pedí la apertura, y la cantidad de votos nulos. Había 2 mesas de esas 6 que analizamos, una es la de 62 y 2 que tenían mucha cantidad de votos blancos y nulos. Justo en el acta el voto en blanco estaba bajo el resultado final, arriba. Claro. Erraron en Ahí pedí no la apertura en principio, yo pido que se revise bien. Que se rectifique el acta. Que se rectifique el acta, que se revise. En total fueron 5 o 6 mesas. En Marcos Paz, ¿Recuperaste algunos votos ahí? Algunos sí, pero no cambia. ¿Tenés el resultado final ahí? No, ¿A mano en el celular o todavía mirá, no? Si no le tocó a las 6 de la tarde a Marcos Paz, le toca mañana a las 8. Ok. Porque habían terminado La Plata, viste que La Plata es un distrito electoral diferente, Sí, la 8ª sección. y a las 5 estaban con General Las Heras. Así que estaríamos ahí, son poquitas mesas. Vos pensás que Merlo tiene 1.400 mesas, Matanza 3.300, nosotros 147. Calculo que mañana a las 8, 9 de la mañana estarían, y ahí sí, después me mandan los resultados. Igual ahora te voy a pasar un dato para que analices vos la cantidad de mesas en la primera sección que tuvimos dificultades. Son muchas. Digamos, dificultades así de voto blanco, nulo, que se piden apertura. Que va a cambiar el resultado. Yo creo que va a cambiar el resultado, va a cambiar un poco el resultado. De todos modos, el escenario político es el mismo. No cambia. No, es el O sea, mismo. no cambia. Pero es lindo decir gané. Claro. O sea, ¿viste? Bueno, para la foto. Escúchame, en una elección de senadores es un senador. Claro, en esto Ganar por un voto es un senador más. No, nosotros acá es 16 Claro, y 17 16. diputados, no cambia la ecuación. Bueno, Dani, gracias. No, por De favor, verdad. gracias por la invitación No, y por favor. que tenga linda un honor tarde, que linda estés noche. acá y volverás como concejal. Gracias. Chao.